Mis queridos andarigos, pues hoy quiero probar un nuevo tipo de video que es como... Híjole, es que hoy me acaban de dar una explicación tan buena que no la puedo desechar. Quiero que ustedes la escuchen a viva voz y habla sobre estos murales que están en la Casa de Cultura de Huauchinango. Y es una plática que más que para mí o para ustedes, es para que se quede como un patrimonio digital de Huauchinango. La verdad es que son unas palabras muy buenas y ustedes pueden conocer la historia. Ojalá este video se vea en 100 años y pues sepan de la historia de Huauchinango de viva voz. Si nos pudieras explicar entonces un poquito de manera rápida el mural. Pues bienvenido. Antes que otra cosa, te platico que Huauchinango nace y surge en el 1116. Cuando llega Xolotl, que lo puedes ver ahí en el mural, es un premio, por decir de esa manera, que le otorgan la gran Tenochtitlán por su gran labor allá en ese lugar. Llega para acá, pero manda primero a sus hijos, manda a su hijo Nopaltzin, para que venga a explorar esta zona. Y si, como puedes ver ahora, es un lugar muy boscoso y muy bonito, imagínate lo que era hace tantos años, ¿no? Entonces llegan y se encuentran con que estamos colindando con el área del Totonacapan. Entonces es cuando se encuentra esa fusión de culturas, las primeras fusiones de culturas aquí en México. Claro, mucho después llegó la de ultramar, que fue la definitiva, pero mientras se cruzaba de esa manera. Tenemos a la presa de Necaxa junto al río Tezcapa, que es como puedes ver ahí. Como todas las grandes culturas, pues siempre se fundan junto al agua, ¿no? Junto a los ríos o junto a los mares. Y no fue la excepción esta vez. Entonces, cuando se encuentra con la segunda tribu que va más para el Golfo de México, lo que hacen ellos es jugar, válgame la redundancia, un juego que se llamaba el patoli. El patoli es una especie, permíteme llamarlo, como de ajedrez, que tiene muchísimas, miles de jugadas, y es como se reparten las propiedades. En lugar de tener batallas o guerras, como eran más intelectuales, ellos deciden hacerlo de esa manera, y es como Huauchinango pasa a ser parte de la Huasteca. La Huasteca viene de Coaxtecatl, que significa el final de la Sierra Madre Oriental. Y aquí, como puedes observar, si es tu primera vez, vienes saliendo de la Ciudad de México, pasas Pirámides, llegas a Tulancingo, todo es prácticamente el mismo paisaje, desértico, plano, y de repente llegas a Tulancingo, a la caseta, y empiezas a adentrarte a las montañas. Y el clima, ve que sabroso está. No hace tanto frío realmente para ser invierno. Llevamos 5 días de lluvia más o menos, y ha estado enfriando, pero hoy en especial está sabroso. Entonces, esta bajada de la sierra, donde inicia la Coaxtecatl, como le llama don Sandalio Mejía Castelán en su libro El Huauchinango Histórico, es como define que Huauchinango sea parte de la Huasteca, junto con Veracruz, que tenemos a 40 kilómetros los límites con Veracruz y a 15 kilómetros con el estado de Hidalgo. Y ellos también conforman parte de la Huasteca. Las sierras norte, en este caso, el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas, y de este lado el oriente de Hidalgo, y la parte norte del estado de Puebla. Y entonces aquí en Huauchinango somos, yo creo que los poblanos más veracruzanos o más hidalguenses que hay. Es como allá en la ciudad de Puebla, en Veracruz, que los de Córdoba y los de Orizaba son los veracruzanos más poblanos que hay, ¿no? Y todo porque colindamos con estados donde compartimos cultura en general, y esta cultura pues tiene que ver con la gastronomía, tiene que ver con todo lo que se siembra, con el ganado, con el café y con otro tipo de hortalizas que aquí en la sierra, gracias a la humedad con la que vivimos, es un lugar bendecido realmente para poder tener todas esas cosas. Derivado de eso, pues llega la conquista, como lo expone ahí el muralista, que realmente no hubo batallas aquí en Huauchinango, pero bueno, lo interpreta en grandes rasgos parte del 12 de octubre, y quiero pensar también en 1519, cuando llega Cortés a la península de Yucatán, y posteriormente, 2 años después, llega a la gran Tenochtitlán. Este mural de mi lado derecho es muy interesante, primero porque tenemos la insignia de Huauchinango, que es el cerro del Zempoala. Zempoala viene del náhuatl Zempoaltepetl, que significa cerro de 20 picos. Y es un cerro, montaña, dicen que fue volcán en algún momento, que es la insignia de aquí de Huauchinango durante muchísimos años. Y también puedes observar esa mezcla que tuvimos en todo México, que es todo el mestizaje que hubo, y lo bueno que en parte trajo el mestizaje y el criollismo, pues que como son el telar y posteriormente las fiestas. Y te das cuenta, ahí es Huauchinango dibujado, y tenemos un palo volador. Huauchinango, antes de 1862, que se funda como ciudad, pertenecía
su jurisdicción llegaba hasta Tuxpan. Entonces toda esa parte de Veracruz. Entonces se presume que en Huauchinango se instaló el primer palo volador, precisamente porque llegábamos hasta allá. A partir de 1862 que Huauchinango se le da el título de ciudad, que realmente te preguntarías como ¿por qué ciudad? Si ahora es un lugar pequeño, imagínate en aquella época lo que era, ¿no? Entonces si había 500 habitantes, pues te preguntarías por qué. Sucede que Juárez, en la época de la recuperación de la República, que tenía por un lado la invasión francesa, por el otro lado había corrido a los gringos, y teníamos como bienvenido por algunas partes tradicionalistas de México a Maximiliano. Juárez se dedica a hacer un trabajo político en todos lados y no excluye a Huauchinango. Entonces aquí en Huauchinango hubo unos personajes famosos a nivel nacional e internacional, hijos de un italiano genovés que llegó a mediados del siglo XVII, que eran los Cravioto. Su apellido original es Craviotti, era Simoni Craviotti Bardorena, el papá cuando llega aquí a Huauchinango, llegó en un barco, llega y se casa con la señorita rica del pueblo, y ellos inician toda una tradición porque sus 3 hijos se van al colegio militar. Cuando egresan al colegio militar empiezan a integrarse a las guerras de guerrillas que había en México por los tiempos violentos y se acercan a Juárez. Entonces Juárez le da un punto de privilegio a Huauchinango y se empieza a construir Huauchinango del 62, y lo hace precisamente porque si tú te conformas como municipio o como ciudad, tienes 2 garantías. Primero, un presidente municipal y después un diputado. ¿Y a qué te lleva eso? Pues en que empieza a tener ingresos de la República, y es como Huauchinango se conforma como ciudad. Llega la primera luminaria de Huauchinango, que era un faro de petróleo que estaba aquí abajo, unos casos 30 metros, bajando la escalinata, y las primeras bancas del Jardín de la Reforma. No es un zócalo como normalmente se le conoce siempre cuando llegas a algún lugar. Es el Jardín de la Reforma, primero porque se crea con ingresos derivados del presupuesto nacional. Y el presupuesto nacional del 62, 1862, viene derivado de la guerra de reforma y de las leyes de reforma que Juárez, junto con sus constitucionalistas de aquella época, conforman para llevar a cabo una verdadera república. Es como México se funda. Y Huauchinango, te digo, no es la excepción. Y empezamos a crecer de la mano, y Huauchinango llega hasta los 80s, 1980, como una fuerza política muy fuerte. Tan fuerte es que tuvimos en los 80s un gobernador del estado de Puebla, nacido aquí en Huauchinango, don Guillermo Jiménez Morales, que posteriormente fue uno de los primeros embajadores, o el primer embajador en el Vaticano. Y así como él, ha habido mucha gente prominente que ha tenido que emigrar a la Ciudad de México, a la Ciudad de Puebla, que es donde se encuentran las oportunidades, y han llegado muy alto, como senadores, subdirectores de Pemex, por ejemplo, y otras figuras conocidas en el medio artístico también. Aquí se grabó la película de Tizoc. De aquí era doña Columba Domínguez, la actriz predilecta del cine mexicano, de la época de oro del cine mexicano. Y bueno, otras historias como el paso del Che Guevara y Fidel Castro por aquí en el 55, donde ellos, pues buscando algo que se pareciera a la Sierra Maestra, como es el oriente de Cuba, pasaron por aquí, llegaron hasta Jicotepec y estuvieron viviendo aproximadamente 6 meses, y posteriormente se fueron para Tuxpan y ahí tomaron el yate llamado el Granma y se fueron a hacer su revolución a Cuba, ¿no? Digo, cuestiones políticas buenas o malas, no sé, pero al final son personajes universales, ¿no? De este lado pues puedes ver parte de las fiestas también tradicionales de Huauchinango. De este lado tenemos a los danzantes. Te decía que esta parte donde estamos pertenece a un conjunto conventual que existió desde hace más de 400 años. Llegan los monjes agustinos, empiezan a construir todo esto, no de un jalón, poco a poco, y pues se deriva todo esto. Entonces, si puedes apreciar ahorita de ese lado, vas a ver la barda antigua, que es con la que colinda con la propiedad de la iglesia, y es donde vive el señor cura. Y de aquel lado, no sé si ya te llevaron, donde habita el Señor Jesucristo en su santo entierro. No, es una representación muy interesante, que hay una leyenda bonita que puedes apreciar en un mural que está dentro de la iglesia, donde habla que en tiempos violentos en Huauchinango, a finales del siglo XIX, aparece de repente el santo que llega en una mula o en un burro, y pues Huauchinango queda en paz. Y a partir de ese momento se le honra y se le hace su fiesta, que es la Feria de las Flores, normalmente posterior a la Cuaresma, y es como dan inicio a los danzantes. Ahí podemos apreciar a los danzantes, que tenemos uno en la entrada también de aquí del puente de Huauchinango, donde refleja la tradición. Puedes ver una tradición media totonaca, pero también más serrana poblana, ¿no?
y precisamente se plasma, el autor lo plasma aquí en la pintura, y son los que cuidan al santo cuando sale a la calle a bendecir las calles del pueblo. De este lado tenemos a los huehues, que últimamente pues, se han revolucionado. Originalmente eran como los ves allá del lado derecho, eran más tradicionales, pero bueno, pues la evolución y la cultura pues van de la mano, ¿no? Ahora son grandes bandas, le llaman comparsas, y los desfiles, que son en febrero, se juntan hasta 5 o 6 mil jóvenes que salen por 7 años a pagar una manda y a llevar a cabo la tradición, y aparte que se divierten al pueblo porque sacan trajes muy coloridos y también traen bandas muy bonitas, desde banda huasteca hasta banda pues norteña, como está de moda ahora, ¿no? Y bueno, pues esa es la Casa de la Cultura, que es donde una expresión, es un centro de expresiones artísticas donde la gente de Huauchinango y de los alrededores viene a tomar algunas clases de pintura, de danzas, de teatro, entre muchísimas otras cosas. Llevamos en los últimos 6 meses 4 premios ganados a nivel nacional en Huapango. Los pequeños huapangaritos, que son entre 3 y 5 años de edad, luego la juvenil y luego los mayores. Llevamos 5 premios ganados, fue en Tuxpan, fue en Amatlán y fue aquí en Hidalgo. Y pues ahora sí que nos jactamos de ser un emblema a nivel Sierra Norte de Puebla, rescatando parte del huapango, que viene siendo parte de esa tradición de la Huasteca. El huapango se baila desde aquí, se baila y se canta y se versa, de aquí hasta la parte norte del estado de Veracruz y, como te decía, la parte sur de Tamaulipas. Y bueno, pues actualmente tenemos la parte laboral en Huauchinango. En su mayoría es de empleados de las escuelas. El magisterio es lo que realmente puede sostener en su mayoría a Huauchinango. Anteriormente era Petróleos Mexicanos, porque aquí a principios del siglo XX, cuando don Porfirio abre a las empresas extranjeras la parte energética, y en este caso el petróleo y la luz, se vienen a coparticipar con el gobierno a empresas como el Águila, como la Petroleum Oil Company y la Huastecan Oil Company, que eran empresas norteamericanas, y empiezan a explotar desde el Golfo de México. Pero aunque aquí no hay petróleo, es el paso obligado del Golfo de México a la Ciudad de México, siempre. Y eso obligó desde que los primeros tianguis de Huauchinango, con la ruta del pescado, cuando el emperador quería desayunar pescado fresco, la parte más cercana era de aquí, del Golfo de México. Entonces se venían pasando la estafeta con las cargas, en los mecapales le llaman, con las cargas del pescado, que llegaba hasta la Gran Tenochtitlán, y ahí inicia toda esta ruta. Posteriormente con las mulas y con los arrieros, y aquí se conforma una parte de industria, permíteme llamarlo de esa manera, de las mulas y los arrieros, porque diario, a mediados de los 1800, a finales de los 1800, principios de los 1900, había mesones, el mesón Vergara, el mesón Morales, varios mesones, donde llegaban hasta 500 y 600 mulas cargadas, que venían pasando desde el Golfo por todas las poblaciones y aquí llegaban a descansar. Entonces, todo eso va formando parte de Huauchinango y se conforma en una verdadera tradición donde la gente nativa del pueblo, como tu servidor y como muchas otras personas aquí de Huauchinango, lo hacemos con interés y con muchísimo gusto al recibir a gente como tú que viene de la Ciudad de México y que invitamos para que conozcan. Que si bien aquí representamos a la Dirección de Cultura, estas son las oficinas de la Casa de la Cultura, que es completamente distinto a otros objetivos que tiene la cultura en sí, ¿no? Una cultura más universal o más nacional. Entonces, pues, ojalá puedas quedarte más días aquí, como me lo acabas de decir. Te invitamos mañana a nuestra encendida del árbol navideño y que me gustaría explicarte más adelante. Vale, perfecto. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias por la explicación. Órdenes, no, hombre. Bueno, espero que les haya gustado este video, y si no, yo sé que es muy histórico y es muy específico sobre un solo lugar, pero es que me dieron una explicación increíble como ustedes lo vieron en este video. Muchas gracias, un fuerte abrazo y que tus viajes se hagan realidad. Nos vemos.